Es muy animante que Dios nos haya dado la oportunidad de volver a congregarnos. Y para ello te queremos compartir nuestro protocolo de bioseguridad. Para entrar al salón es necesario que desinfectes tus zapatos en las alfombras que tendremos en la entrada. Los hermanos del Ministerio de Ujieres tomarán la temperatura, la cual tiene que ser menor a 37 grados para ingresar al salón. También se te aplicará alcohol en gel para la desinfección de manos. También tendremos dispensadores de alcohol en gel en varios puntos del salón. En el salón, las sillas estarán ubicadas 1.5 metros, guardando las medidas de bioseguridad, y siempre serás asistido por hermanos para apoyarte en tu ubicación. Para mayor seguridad, no estaremos usando el sistema de aire acondicionado. Todas nuestras instalaciones serán desinfectadas previo a nuestros servicios. No habrá ministerio de niños, así que se recomienda que los padres se turnen en cuidarlos en casa y el otro padre asistir, si así lo desea. Los horarios de nuestros servicios son los siguientes: 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. Se ha realizado un cronograma por los diferentes ministerios para poder respetar el aforo máximo permitido en el salón. Abócate a las redes sociales de la iglesia para tener la información sobre tu ministerio. Es indispensable el uso de mascarillas en todo momento. Se recomienda que personas que hayan tenido contacto con personas enfermas por COVID no asistan a la reunión, o personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas. Recomendamos a nuestros amados hermanos mayores de 60 años y quienes cuenten con situaciones particulares de salud seguir unidos por medio de nuestras transmisiones. Por último, la Santa Cena la tomaremos los miércoles en nuestra transmisión. Le pedimos poner atención a las medidas de su seguridad por su bien y por los miembros de la iglesia. Muchas gracias por conectarte. Te esperamos en nuestros servicios. Recuerda, esta es tu casa.
Buenos días, iglesia. Qué increíble es volvernos a reunir y poder estar en este medio para poder escuchar nuevamente la palabra de Dios. Acompáñenos en esta escritura. Salmo 84 del 1 al 5. Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares, donde hacerles nido a tus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, felices los que viven en tu pueblo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean perenidad hasta tu monte. Amén. Es especial contar con la nueva tecnología, podernos otra vez ver, virtualmente, ¿verdad? Pero es especial venir y pensar en los atrios, pensar en el templo, pensar en la iglesia. Es especial venir y pensar en nuestro Dios. Hoy tenemos un servicio en el cual vamos a aprender de la palabra de Dios y juntos queremos decirte, bienvenidos. Acompáñenos en una oración, por favor. Padre Santo, que estás en el cielo, en esta oportunidad queremos darte las gracias por darnos el privilegio de poder escuchar de tu palabra nuevamente. El poder venir y aprender, el poder venir y escuchar, el poder venir también, Dios, y estar juntos en familia, en nuestras casas, en donde estemos, Señor. Por favor, utiliza a la persona que va a dar la clase, utiliza cada canción que llega a nuestro corazón, nuestra alma, y que nos ayude a amarte cada vez más. Por favor, quédate con nosotros durante este tiempo. En Jesús te oramos y te agradecemos. Amén. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre.
Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el llanto por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el llanto por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono
pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar.
Muy buenos días, es muy especial poder conectarnos hoy a este servicio, a esta transmisión, para juntos poder aprender de la palabra de Dios y juntos poder también fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, tengo el privilegio de compartir la clase y quiero empezar con una pregunta. ¿Eres feliz? Esa es la pregunta que quiero hacerte hoy. ¿Eres realmente feliz? Si la respuesta es vuelvo a preguntar, ¿eres feliz? A veces decimos, es que yo soy profundamente feliz. Tan profundo que nadie se da cuenta de que soy feliz. Pero si no eres feliz, si no hay felicidad en tu corazón, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón por la cual no eres feliz? Y a veces la raíz de la infelicidad es el dolor, ¿verdad? Podemos sentir, tengo dolor, estoy pasando circunstancias y situaciones, por tal razón no soy feliz. Pero realmente esa no puede ser la razón, o no es una razón suficiente, porque un cristiano verdadero es capaz de ser feliz en el dolor. Tal vez la razón es que no creemos suficientemente en las promesas de Dios. Y para mí la más grande de las promesas que hoy quiero hablar es la promesa del perdón de nuestros pecados. Vamos a estar en el Salmo 32 y Dios ha prometido perdonarnos nuestros pecados. Vamos a aprender hoy cómo experimentar la felicidad del perdón. El discípulo, el cristiano, está feliz con el perdón, está feliz con su perdón. Está pronto a obedecer, confiando en la esperanza que viene de Dios. Entonces estudiaremos el Salmo 32, que es un paralelo del Salmo 31. El Salmo 31, el Salmo 32 y el Salmo 51, son salmos de David. El 51 es la confesión del pecado de David. Y el 32 es el resultado, lo que pasó después de la confesión. Todos conocemos la historia. David pecó contra Dios, David pecó contra Urías, David pecó contra su propia esposa y lo trató de cubrir, ¿verdad? Trató de cubrir su pecado, no pudo, entonces asesinó al esposo, ¿verdad? A Urías, cerró su corazón, cerró su boca y al final tuvo que ser confrontado, tuvo que ser desafiado y él abrió su corazón y de eso habla el Salmo 32. ¿Qué sucedió después de que David se arrepintió? El Salmo dice Salmo de David másquil. Es probable que esa palabra significa que es un salmo didáctico, un salmo de sabiduría. En varias ocasiones aparece la palabra Selah y también es probable de que sea una expresión que significa una pausa de reflexión. Había que reflexionar en lo que se está aprendiendo. Así que este es un salmo de sabiduría que nos muestra que solo hay dos caminos: vivir como el malvado o vivir como el hombre que está bajo la ley y el temor del Señor. Solo hay dos formas de pensar. Y este salmo nos da la sabiduría que nos muestra cómo vivir y cómo ser felices. Vamos a orar y acompáñeme en el Salmo 32. Vamos a estar en la Nueva Versión Internacional. Oh Padre que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad que nos das de conectarnos a esta transmisión. Quiero pedirte, Padre, que la clase de hoy pueda de verdad ayudarnos, pueda tocar nuestro corazón, pueda confrontar nuestra vida, pueda ayudarnos a reflexionar en nuestra conducta, pero también nos permita, Señor, tomar acciones, tomar decisiones en nuestra vida. Gracias te damos por el perdón de nuestros pecados, gracias te damos por la promesa que hay en la Biblia en tantas ocasiones, en tantos lugares, sobre el perdón de nuestros pecados, sobre que eres un Dios que perdona. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos enseñes a través de tu palabra sobre esa promesa y los resultados de vivir esa promesa. Úsame, Señor, y oro en Jesús. Amén. Salmo 32. Vamos a comenzar en el versículo 1 y 2. Dichoso aquel a quien se le perdona sus transgresiones,
a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso, bienaventurado, feliz el hombre. Feliz, esa es tal vez la definición más clara de estas palabras, dichoso y bienaventurado. ¿Quién es feliz? Dice los versículos. El hombre a quien sus pecados le han sido perdonados. Y aquí aparecen tres palabras: transgresiones, pecados y maldad. Dice que el Señor perdona los pecados, perdona las transgresiones, borra los pecados y no toma en cuenta la maldad. Transgresión es la rebelión directa contra Dios. Es transgredir, es dañar y afectar directamente a Dios. La maldad y la iniquidad es el resultado de un estilo de vida en el cual se está ofendiendo a Dios. Y pecado es cualquier tipo de desobediencia, es errar en el blanco. Esa es la ilustración principal. Alguien que apunta a un blanco como un arquero, pero falla. Vive errando también el camino. Es decir, cualquier acto de desobediencia, de transgresión, de maldad, cualquier ofensa contra Dios. Y dice la Biblia, dichoso el hombre que ha sido perdonado. Esto nos enseña de una manera muy poética y sobre todo sabia, de que Dios perdona cualquier acto de pecado, cualquier desobediencia, cualquier transgresión. No importa lo grave y lo fuerte que sea, si hay arrepentimiento, Dios la perdona. Dios cubre y perdona cada una de ellas. Y viene David y cuando está hablando dice, dichoso el hombre que es perdonado. Y estas palabras, David está apelando a Dios, a su promesa. En Éxodo 34 dice, versículo 5, el Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esto es Dios y su promesa hacia su pueblo. Un Dios que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que son sinónimos de las palabras que están ahí en el Salmo 32. David apela al carácter de Dios y a su promesa de Dios. Dichoso el hombre a quien Dios ha perdonado, en quien Dios ha cumplido su promesa de perdón. Eres un Dios que perdona, eres un Dios que promete perdonar, eres un Dios que promete al hombre que va a ser borrada su culpa. Y David nos enseña que debemos de apelar a Dios y decir, Dios, perdona mis pecados. Dios, tú eres un Dios que perdona. Y yo quiero que me perdones, Dios, para que el mundo sepa que eres un Dios misericordioso, para que seas glorificado a través de tu perdón. Dios es un Dios maravilloso. David no dice dichoso el que no peca, no podría decir eso, ni él ni nosotros, sino el que peca, pero ha sido perdonado de sus pecados. Dios perdona, borra y no toma en cuenta. Y esta es la obra de gracia dada de Dios para con el hombre, a través sobre todo de Cristo Jesús en la cruz. Perdonar es la idea de que Dios ha quitado el pecado, así como está de lejos el oriente del occidente, así Dios saca nuestro pecado, quita nuestro pecado. Esa es la idea de perdón. También Dios borra, es decir, Él cubre nuestro pecado. Él no lo toma en cuenta, ¿verdad? No lo toma en cuenta. Es decir, Él no nos culpa sobre ello. La base de este verbo es considerar. Es decir, considerar a alguien algo que no es. Y voy a explicártelo así, es muy fácil.
Esta parte de que Dios no toma en cuenta nuestro pecado es que Él considera justo al hombre pecador. Él considera a una persona honesta cuando no lo es. ¿A través de qué? A través de su perdón, a través de esa consideración hacia nosotros. Qué felicidad cuando Dios ve lo que soy, pero Él me considera lo que no soy. Él me considera justo cuando soy un pecador. Él no toma en cuenta mi pecado. Y también dice, Él borra, Él cubre por completo mi pecado. Si eso no trae alegría al corazón, ¿qué lo puede traer? ¿Sabes? La persona perdonada debe sentirse feliz. La persona perdonada debe sentir gozo porque delante de los ojos de Dios es considerado algo que no es. Pero si la persona perdonada no siente felicidad, ¿por qué es? ¿Por qué no sentimos felicidad de la salvación? ¿Por qué muchas veces no sentimos el gozo de la salvación? Y la verdad es que muchas veces no sentimos ese gozo, ese ánimo, esa alegría, ese regocijo, porque muchas veces no comprendemos de qué hemos sido salvados. No comprendemos de qué hemos sido rescatados. No comprendemos que al ser perdonados, al ser borrados, al no culparnos, el Señor nos ha rescatado de su ira. Nos ha rescatado del juicio de Dios. David supo en el Salmo 51 que merecía la muerte, que estaba destinado al castigo eterno, que estaba destinado a quemarse sin ser consumido por toda la eternidad en el infierno. Y Dios lo perdona y por eso él puede sentir un gran gozo y alegría en su corazón. Si lo entendemos y comprendemos que hemos pasado de la muerte a la vida, no hay más felicidad que esa. Esa felicidad nada ni nadie nos la puede dar. Pasar de una eternidad con Él, aunque merecemos el infierno. ¿Sabes, hermano? Ese es el gozo del hombre que ha sido perdonado. Ha sido salvado, ha sido rescatado. Luego dice al final, feliz el hombre en quien no hay engaño. Y aquí hay una transición a los siguientes puntos, que son muy centrales en el Salmo. Dichoso el hombre a quien ha sido perdonado, que ha sido salvado de la ira de Dios y hoy tiene salvación. Versículos del 3 al 4 dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. El único hombre feliz es el que ha confesado su pecado. Y por eso no hay engaño en él. Dice, el hombre en quien no hay engaño. El hombre en quien no hay engaño es el hombre que ha decidido quitarse la máscara, ¿verdad? Y ya no engañarse a sí mismo, no engañar al prójimo y mucho menos tratar de engañar a Dios. Como sabemos, David cayó su pecado. David se cerró. Él no confesó por muchos meses, casi un año. Y él nos cuenta qué pasó en ese tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió con él en ese tiempo? Él nos enseña y nos muestra sus sentimientos, lo que pasó. Y lo que vemos acá es que a pesar de que aparentemente él cubrió las huellas de su maldad, estos dos versículos nos muestran su experiencia, cómo él se sintió. Él sintió una carga pesada, un ardor interno. Dice que sus huesos se fueron consumiendo y gemía todo el día. Todo el día estaba quejándose, todo el día estaba sintiéndose lastimado, como alguien que estaba herido, como alguien que al caminar siente dolor y que está gimiendo y que está caminando con dolor. Duele. Así, espiritualmente dañado y lastimado. Era todo un infeliz. Era un infeliz. Eso era lo que era David. Se debilitó. El pecado produce debilidad espiritual y física. El pecado roba la pasión. El pecado roba las ganas.
David había perdido el brillo en sus ojos. Ese hombre apasionado, ese cantor de salmos, ese hombre que alababa a Dios, que era un guerrero, ese hombre que iba al frente, ese hombre se había apagado, se estaba marchitando, estaba perdiendo todo el brillo en su vida. La mano de Dios pesaba sobre él. No le estaba yendo bien en su vida. Dios estaba tratando con él. Es tan ilógico el pecado. Es tan ilógico porque sabemos que nos hará sufrir. Sabemos que nos robará la felicidad. Sabemos que ofrece mucho y no da nada. Y aún así pecamos. Dios está tratando con David y él se siente mal, terriblemente mal. Su enfermedad, su dolor no solamente es metafórico. No solamente es algo espiritual. Porque podemos hoy asegurar, hermano, que cuando pecamos, cuando no confesamos nuestro pecado, cuando no nos arrepentimos, no dormimos bien. Nos sentimos enfermos, nos sentimos agotados. Y hemos visto cómo personas aún han experimentado una salud terriblemente buena en su vida. Cuando pasa esa confesión, cuando se quitan la carga, encuentran la salud y es algo que asusta de ver cómo pasó de la enfermedad a la salud porque quitó la carga sobre sus hombros. En síntesis, si no confesamos el pecado, estamos mal en todo sentido. Más hoy en el nuevo pacto, hermano, con el Espíritu Santo aflige al hombre para que se arrepienta, para que confiese. ¿Sabes? Él sentía cómo Dios estaba poniendo su mano sobre él, cómo estaba limitando, frustrando su vida, lastimando su vida, dañando su vida, castigándolo. El gran amor de Dios provee cargas cuando estamos en pecado. El gran amor de Dios provee castigo, provee dificultades cuando estamos en pecado. ¿Qué tal si David hubiera prosperado después de su pecado? ¿Qué tal si David hubiera cubierto todo, nadie se hubiera enterado jamás, a él le hubiera ido muy bien, hubiera seguido prosperando su reino, su reinado, él hubiera estado bien? ¿Qué hubiera pasado con David? Es muy probable que él nunca se hubiera arrepentido. Es muy probable. Él necesitó de esa aflicción espiritual y física en su vida. ¿Te has puesto a pensar cuál es la peor cosa que Dios puede hacer a un pecador? ¿Qué es lo peor que Dios puede hacer a un pecador? Lo peor que Dios puede hacer a un pecador no es castigarlo duramente. Lo peor que Dios puede hacer a un pecador es prosperarlo en su pecado. Eso es lo peor que Dios puede hacer con un pecador. Que esa persona prospere, que le vaya bien en todo cuando vive en pecado. Eso es lo peor, porque esa persona está perdida. Perdida. Lo deja pecar y lo deja acumular castigo para el día del juicio. Lo que dice Romanos 1, fue abandonado a sus propios malos deseos. Así que David experimenta grandes aflicciones cuando cerró su boca, cuando se cayó y encerró su corazón en el pecado. Pero el versículo 5 dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Hubo una confesión. Viene David y confiesa el maldad, el pecado y la transgresión. No fue una confesión ligera. Fue sin reservas, no ocultó, dice, la maldad. Y sabemos, hermano, que no es fácil confesar. Podemos aprender en el ejemplo de los niños que por naturaleza no es fácil reconocer el pecado. Cuando un niño falla y te va a pedir perdón, te dice perdón y mira para todos lados. Y los padres debemos instruir a nuestros hijos y decir, bueno, ven para acá. Y normalmente decimos, ¿perdón de qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Es que te fallé, es que robé, es que te... No.
Mírame a los ojos. ¿Qué fue lo que pasó? Guiamos a nuestros hijos a que confiesen con sinceridad y sin reserva su pecado para que puedan arrepentirse, con detalles. Y eso es lo que David hizo, no ocultó, fue sin reservas. Él confesó. Y aquí vemos algo interesante. Si yo confieso mi pecado, si lo confieso, Dios cubre mi pecado. Él cubre mi pecado, Él borra mi pecado, Él tira mi pecado. Pero si yo lo oculto, Dios expone mi pecado. Expone mi pecado hacia los demás. También debemos de pensar a quién debo de confesar mis pecados. ¿A quién debemos de confesar nuestros pecados? Primero a Dios. Debemos de confesar nuestros pecados, a Dios sin reservas. ¿Por qué? Porque es a Él a quien hemos ofendido. Es a Él a quien hemos fallado. Es su ley la que hemos transgredido. Y debemos de hacerlo sin reserva, no con un perdóname mis pecados, sino ser detallista en nuestras fallas. Debemos de confesar a Dios, ir en oración y clamar a Dios por perdón. También debemos de confesar a la persona contra la que hemos pecado. Si hemos fallado a un hermano, si hemos fallado a nuestra esposa, si hemos fallado a nuestros hijos, si hemos fallado a nuestros jefes, si hemos fallado a compañeros, a vecinos, a quien sea, debemos de ir y pedir perdón y confesar, te he fallado, perdóname. También debo de confesar a algún hermano. Debo de confesar a alguien como David tuvo la bendición de tener a Natán para poder recibir de él dirección. Y debemos de confesar a algún hermano que nos pueda escuchar, que nos pueda aconsejar, que nos pueda guiar, que nos pueda dar seguimiento y que pueda orar por nosotros. Mi experiencia es que hasta que no hago esas 3 confesiones, la carga no se quita en su totalidad. Necesito hablar con Dios, necesito pedir perdón a la persona que he fallado y necesito buscar ayuda a hermanos maduros que puedan aconsejarme, dirigirme y orar por mí. ¿Quién es el hombre en cual espíritu no hay engaño? No es el hombre que no peca, no es el hombre que no falla, sino es el hombre que no oculta su pecado, sino que lo confiesa. ¿Cuántos desastres evitaríamos, hermanos, si fuéramos personas más abiertas en cuanto al pecado? Conocemos la historia de David. Todo empezó con su comodidad y falta de compromiso, la cual él no lo vio grave. En el momento, dice la Biblia, en que los reyes se van a la guerra, se van a las campañas, David se quedó en su casa, cómodo. Sabes, tenemos un enemigo muy fuerte en esta época de nuestra vida, y es la comodidad y la falta de compromiso. Y es un enemigo sigiloso que puede haber entrado ya en tu vida. Y hoy podemos esconder la comodidad y la falta de compromiso entre el temor, en el temor y en la prudencia. Podemos poner ahí excusas, pero en el fondo la comodidad y la falta de compromiso pueden ser pecados graves que debemos de confesar y reconocer. David tuvo comodidad y falta de compromiso. Luego eso lo llevó a la pereza, ¿sí? Lo llevó a la pereza. Tal vez tú hoy, esta falta de comodidad y compromiso te hace estar en tu casa de una manera tan impresentable frente a la televisión, que no lo estarías frente a una persona que te llegara a visitar. Tal vez la pereza es tan grande en nuestra vida que podemos estar acostados en nuestra cama a esta hora viendo el servicio. Y eso es lo que pasó con David. En la tarde estaba durmiendo, estaba pereceando. La comodidad lo había llevado a este guerrero, a este pastor, a este hombre de campo, convertirse en un hombre perezoso. Luego vinieron las malas miradas, ¿verdad? La codicia, la lujuria. Luego cayó en inmoralidad, en adulterio y por último en asesinato. El pecado es algo que se desarrolla, es una bola de nieve. ¿Y cuántos desastres evitaríamos en nuestra vida si fuéramos personas más abiertas en cuanto al pecado? Si David hubiese confesado desde el momento en que se sintió cómodo
y falto de compromiso, o cuando vino la lujuria o la codicia, hubiese detenido este desastre en su vida. ¿Sabes? Pero David nos dice, si Dios me perdonó a mí, te puede perdonar a ti. Si tú te arrepientes y buscas, Dios puede transformar tu vida. Necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos reconocer nuestra condición espiritual, necesitamos reconocer nuestro estado espiritual. Es la única salida, es la única manera de ser verdaderamente felices. El reconocer nuestro estado espiritual, sea horrible, sea terrible, es la única forma para poder adquirir esa felicidad, ese gozo de la salvación. Versículo 6, por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. En la Reina Valera dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que puedas ser hallado. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? En esta versión más textual, que hay que ser urgente, que es ya, que es inmediatamente. Nosotros siempre dejamos para mañana el arrepentimiento, para mañana la confesión, para otro día me pongo a cuentas con el hermano, le pido perdón a la persona. Y dice la Escritura, habrá un tiempo donde Dios ya no será hallado. Habrá un tiempo donde Dios ya no será encontrado, será demasiado tarde. Y si esperas, no sabes, hermano. Si esperas, no sabes. No sabes de verdad qué va a pasar. Si vas a poder alcanzar la salvación y el perdón. No lo sabes. Puedes llegar a un punto donde no hay retorno. Puedes llegar a un punto donde ya no hay retorno en tu vida. Y hoy mismo tal vez puedes escuchar esas palabras, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, como lo dice Lucas 12. Así que necesitamos, dice, los santos buscarán el tiempo en el que puedas ser hallado, o sea, van a ser urgentes. ¿Por qué no confesamos? Por orgullo, por vergüenza, por guardar una reputación, pero principalmente por no arrepentirnos y porque no queremos dejar el pecado. Los que han confiado en la promesa de Dios, dice que van a buscar al Señor. Y hay aquí increíbles promesas. Porque dice que en momentos de angustia caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Pasarán angustias, podrán haber problemas, podrán haber consecuencias temporales de su pecado, pero aún al confesarlo, al reconocerlo, las aguas no se desbordarán, no los alcanzarán. ¿Por qué? Porque el Señor protege a ellos y promete esa protección. Versículo 7. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Si no lo confiesas, no tienes esta promesa. No tenemos esta promesa. Pero a ellos, dice, no los alcanzará. A ellos esas caudalosas aguas no se desbordarán en sus vidas. ¿Sabes por qué esa promesa es para los que confiesan su pecado? Porque se refugian en Dios y Dios les protege. Aunque sufran en cierta medida, el desastre no los alcanzará. Habrá cantos de liberación, habrá gozos, habrá ánimo, habrá alegría, habrá pasión, habrá tantas cosas maravillosas, fervor, porque se han convertido en fieles y santos, en personas que han buscado al Señor y han confiado plenamente en Él, siendo abiertos y reconociendo su condición espiritual. Versículo 8 y 9. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. El Señor quiere instruirnos a través de la experiencia de David y mostrar el camino, dice, que debemos de seguir a través de velar por nosotros, que es especial lo que dice, y velaré
por ti. O sea, Dios no es un maestro distante, sino es alguien que quiere instruirnos de cerca, como nuestro discipulador, nuestro guía, nuestro amigo, nuestro Padre. Él quiere estar cerca de nosotros. Y ese es el camino primero, el mejor de los caminos, aceptar la corrección del Señor, aceptar la dirección del Señor, los consejos del Señor. Pero hay otro camino, y es ser como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Está implícito que David está diciendo que él fue como un mulo o un caballo. Él se comportó como una bestia, como alguien que no entendía, que no comprendía, como un necio. Sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo. Conocía el camino y no transitó por él. ¿Sabes? Él se cayó. Y en ese momento, en ese tiempo, donde él, esos meses, donde él estuvo cerrado, callado, se comportó, como dice la Escritura, como un mulo, como un caballo. ¿Sabes? Me comporté como una bestia, dice otro salmo. Sabía lo que debía de hacer, pero se calló, se comportó sin temor y sin sabiduría. ¿Será que es solo por golpes tenemos que aprender, hermano? Dice la Escritura que el mulo o el caballo solo hay que domarlos con brido y freno, hay que pegarles, hay que dañarlos para que entiendan. Pero ¿será que ese es el propósito? ¿Es lo que Dios desea? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Será ese el camino? No, el versículo dice, no seas como el mulo o el caballo. O sea, hay dos caminos, ser sabio, seguir los consejos de Dios y al Dios que vela por nosotros, o ser una bestia, ser necios, ser tercos, ser tontos. Solo hay dos maneras, hermano, para vivir, y es lo que nos dice el Salmo. ¿Cuál es el deseo de Dios? Al final, versículo 9 dice, para acercarlos a ti, para acercarlos a ti. No seamos tontos, hermanos, que solo por las malas queremos aprender, y nos mantendremos ahí, hasta reconocer nuestro pecado y ser sabios y seguir las instrucciones del Señor. Versículo 10 dice, muchas son las calamidades de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Los malvados tienen calamidades. Al final, los malvados van a ser destruidos, están acumulando maldad para el día de la ira del Señor. Pero el gran amor de Dios envuelve a los que en Él confían. ¿Y quienes confían en Él? Quienes confían en su palabra, quienes confían en sus preceptos. Y es los que confiesan, los que reconocen, los que se arrepienten. No se trata de ritos, no se trata de sacrificios. Yo no debo de hacer nada para que Dios me perdone. Yo no debo de ir aquí, hacer esto, dar esto, pagar, sacrificar. No. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo lo que necesito es reconocer mi pecado y confesarlo. Reconocer mi maldad. Ahí viene el perdón. Ahí es donde nace la confianza verdadera en el Señor. El propósito es que los pecadores se vuelvan a Dios. Ese es el propósito. Es el llamado, hermanos y amigos, de volvernos al Señor, de acercarnos al Señor. Amigo que estás conectado, solo hay un camino y es reconocer tu condición y tu necesidad de Dios. Reconocer, confesar en tu corazón a Dios y de verdad reconocer en tu alma la necesidad que tienes de Dios. Y hermano, es el único camino a la felicidad. El mundo nos enseña que el camino a la felicidad es el éxito. Ese no es el camino a la felicidad. El camino a la felicidad es el perdón de nuestros pecados, la salvación. Ese es el llamado, confesar, abrir la puerta, aunque dentro haya podredumbre. El único camino para ser feliz, para tener gozo, es ese. He visto personas que su confesión le ha costado mucho en esta vida. Les ha costado mucho, han perdido mucho confesando, pero el gozo que han sentido, la paz y la seguridad que hoy tienen en su salvación, bien valió la pena el trago amargo de la confesión. Versículo 11. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes, los rectos,
de corazón. ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los rectos? Son los que han confesado, los que han sido perdonados y tienen un nuevo estilo de vida que agrada al Señor. Alégrense, regocíjense y canten. ¿Recuerdas? Pecado, maldad y transgresión fueron perdonadas, fueron borrados y fueron cubiertos. Y eso produce alegría, regocijo y cantos. Eso es, dicha, alegría, hermano, produce tanto en nosotros. Dichoso a quien sus pecados han sido perdonados. La persona que tiene el gozo de la salvación, la persona que tiene este perdón en su vida, tiene esta alegría, este regocijo y estos cantos, es un gozo y una alegría que es evidente. No tiene esa alegría profunda que solo Él la entiende, sino es evidente su gozo, su alegría y sus cantos. Son personas que tienen brillo en sus ojos, alegría en su corazón, intensos por el Señor, porque han sido perdonados. El gozo verdadero no se puede ocultar, es evidente, no se puede ocultar. Brota en el corazón de la persona que ha sido perdonado. Conclusiones, hermanos. La promesa del perdón nos impulsa a entender que solo hay dos maneras de vivir, solo hay dos formas de vivir. Y este salmo nos enseña que solo hay dos caminos. Uno, ocultar el pecado y ser un infeliz. Dos, confesar el pecado y esperar en la misericordia de Dios y recibir el perdón de Dios que es dado por gracia a quienes buscan ese perdón y a quienes se arrepienten. Romanos 4, del 4 al 8 dice, citando el Salmo 32, Pablo dice, ahora bien, cuando alguien trabaja no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdona las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. El Salmo 32 es el Evangelio. Es la buena noticia de que hay perdón de pecados para ti y para mí. Feliz el hombre que ha encontrado a Cristo. No hay mayor alegría que el hombre que confía en la promesa del perdón, que confiesa sus pecados, que abre su corazón y reconoce sus transgresiones. Es perdonado, son borradas sus culpas, son cubiertos sus pecados y esta persona vive lleno de alegría, lleno de regocijo y lleno de cantos de liberación. Dichoso el pecador a quien ha sido perdonado. Dichoso el hombre a quien sus pecados han sido perdonados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Que Dios les bendiga. Nos sentimos animados y agradecidos. Muy agradecidos. Y bendecidos. Feliz de servirle a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Dichosa, feliz y agradecida. Muy feliz y agradecida. Es una dicha congregarnos de forma presencial en nuestra amada iglesia. Es una gran bendición poder ver a muchos hermanos. Privilegiada y gozosa. Una oportunidad y una bendición. Muy animados. Y privilegiados. Súper feliz y agradecido con Dios. Muy contenta y agradecida. Agradecidos con Dios porque pudimos haber egresado. Muy agradecidos con Dios. Y gozosos. Súper contento. Muy bendecida. Muy agradecida y feliz por ver a cada hermano y poder saludarlos. Feliz y agradecida. Agradecidos. Privilegiada. Agradecido.
Feliz. Alegre. Animado. Muy agradecido y feliz.